Yo no le tengo miedo a nada, ni ni a a los los perros, perros, ni ni a a las las gitanas, gitanas, ni ni a a la la noche. noche. Excepto a ese tenemos que hablar, porque qué miedo que te digan eso de la nada, sin ningún contexto, ni más información. Una vez salí con mi hermano y pasamos a una tienda donde venden vinilos, cassettes y CDs. Y entre esos CDs, aparte de música, también tenían películas. Y para mi sorpresa, tenían una sección especial para películas chilenas. Fue allí que vi un título que, bueno, fue el único título que pude retener en mi memoria hasta que llegamos a la casa. Be Happy. Ese fue mi primer acercamiento a la película y como buen cinéfilo pretencioso que soy, decidí buscarla y verla, para luego comentárselas. Obvio, si igual me debo a mi público. Ya, ponle color. Be Happy es una película chilena del 2003, dirigida por Gonzalo Justiniano y protagonizada por Manuela Martelli. El filme trata sobre Katy, una chiquilla de 14 o 15 años que vive en un barrio rural de clase media baja o baja junto a su madre, que es la única proveedora para el hogar, y su hermano Danilo, que al parecer se la pasa carreteando. Su padre no está en la casa ya que está privado de libertad por ladrón. A todo esto y como dato freak, Martelli tenía entre 19 y 20 años cuando se realizó la película. Heavy que haya podido interpretar a una chiquilla en su adolescencia. Bastante buena actriz, déjenme decirlo. Bueno, con todo eso, vemos la vida de Katy. La acompañamos en su adolescencia y cómo debe madurar rápidamente en un ambiente hostil, como lo es el mundo, y más aún considerando las circunstancias en las que vive. Así que acompáñenme en esta review de la película Be Happy. Pero antes tengo que hablar del elefante en la habitación. ¿Qué frase más anglo? Pero en verdad no se me ocurre otra forma de decirlo. Y es que hay algo que no puedo ignorar, el constante y repetitivo uso del Fade to Black. ¿Han cachado cuando uno era chico y recién aprendía a usar PowerPoint? Y le poníais todas las animaciones que pudieras a cada diapo porque creíais que era bacán. Bueno, es eso, pero con el Fade to Black. Katy llega a la casa, Fade to Black. Katy hace X cosa, Fade to Black. Katy hace Y cosa, Fade to Black. Entiendo que este recurso pueda usarse para hacer saber al espectador que pasa un tiempo entre una escena y otra, pero es que hay escenas que es innecesario. Simplemente haz un corte o hazla de corrido y filo, no hay problema, se entiende. Pero el constante Fade to Black, al menos a mí, me saca de la película. Me desconcentraba y habían cosas que no entendía. Así que me puse a buscarlas por internet. Pero donde no es una película muy conocida, bueno, no pillé mucha información al respecto, solo de Wikipedia. Wikipedia? You're using Wikipedia as your source of information? Y ni eso, porque tampoco aporta mucho. Pero bueno, con eso claro, comencemos con la película. El filme parte con Katy liberando un conejito, mientras menciona en voz en off que no le tiene miedo a nada. Ni a los perros, ni a las gitanas, ni a la noche. Luego llega a su casa y podemos ver lo que mencioné en el inicio. Vive con su hermano, Danilo, que se la pasa carreteando. Y tenemos el primer Fade to Black. Luego llega la mamá, Mercedes, que es quien sustenta a la familia. Y le menciona una sorpresa que le tiene preparada a Katy. Y tenemos el segundo Fade to Black, en menos de 3 minutos de película. Sabéis que es demasiado, de verdad que los voy a contar. Bueno, continuando, la sorpresa llega al día siguiente, que van al centro de la ciudad para luego ir a visitar a su papá, que está en la cárcel por ladrón. Según Wikipedia, es una sorpresa porque Katy creía que su papá era un... y por eso no estaba en la casa. Pero de nuevo, es Wikipedia. Wikipedia? Pero ¿cachai que ahí no hay un fade to black entre que están en la ciudad y después en la cárcel? Uno cacha que obvio no se teletransportaron, sino que pasó un tiempo, y eso igual hace que uno esté enganchado a la película, le da continuidad. Pero no, tenemos otro fade to black para mostrarnos el inicio de clases. Aquí Katy conoce a Chemo, un personaje nuevo que viene de Punta Arenas. Pucha que es bonito Punta Arenas, ¿sí o no? La ventaja Poder viajar a esos lugares. de la gente debería probarlo, es lo máximo. Y que se convierte en el interés romántico de Katy. Siento que está bien hecho como lo presentan, con esa fantasía de Katy de que llega, la toma, la abraza y se besan. Igual parece que él también le hace ojitos porque primera conversación que tienen fuera del colegio y si bien la embarra preguntándole por su papá en la cárcel, después le da un regalito. Qué tierno. Fade to Black y vemos al dueño del almacén tirándose a la mamá de Katy. Esta no es una escena fácil de ver ni de comentar, porque no se trata solamente de lo que se ve, sino del subtexto. No están tirando por gusto o por amor, sino que ella accede a algo que no quiere a cambio de poder mantener la casa. Una cuestión súper heavy, pero el tema es que la película no se detiene mucho en eso, y siento que lo plantea medio mal. Tipo, después de otro Fade to Black, es la esposa del almacenero quien le entrega la mercadería a Mercedes. Pero no que era por eso que ocurría lo anterior, tipo, para llevar mercadería a la casa, Mercedes accedía a algo desagradable. No sé, no entiendo nada. Y los Fade to Black no ayudan mucho tampoco. Continuando con la película, el papá sale de la cárcel y lleva a las chiquillas a comer completos. Aquí hay una tremenda transición. ¿Viste que se pueden hacer bien los cambios de escena?
En fin, es aquí donde Katy comienza a cambiar la opinión que tiene sobre su papá, ya que no resiste el encanto y carisma que él tiene. Al día siguiente nos enteramos que el papá sigue en la misma, al llevar a Katy a un parque de diversiones. Parque de diversiones, ulala. Y preguntarle al conocido cómo anda el negocio, refiriéndose a robar, por si no quedó claro. Y después el chanta hace como que busca pega, pero hace que lo rechazan, para dar la impresión de que cambió, cuando en verdad no es así. De hecho, escena siguiente, se mete a robar una gasolinera con 2 Fade to Black entre medio, y se roba hasta un auto, tipo balsa. Después le entrega lo que robó a la familia, pero Mercedes sabe que son objetos robados, lo que lleva a una discusión. Unos Fade to Black más adelante, Radomir, el papá, se va de la casa, probablemente sabiendo que lo van a ir a buscar por los robos que cometió. Y adivinen qué, un par de Fade to Black más adelante y pasamos al cumpleaños de Katy. Y de nuevo, la transición está re buena. Ven, pues ven para acá. Ven a bailarle, mira. Ven. De verdad que no entiendo por qué tanto Fade to Black si había talento para hacer otro tipo de transiciones. Filo, al cumple llegan 2 detectives que andan tras Radomir, pero Katy no es nada para decirles que le llevó un regalo de cumpleaños. Días después, en el colegio, Katy va al baño y escucha y ve a 2 alumnas que robaron un bolso. Cuando sale del baño, otras 2 compañeras la ven y ven el bolso. Y como es hija de ladrón, la acusan. Pero Katy demostró en la escena anterior que no es nada. Vieja saba. Así que en vez de mencionar a las alumnas que robaron la cartera, simplemente dice que ella no fue. Entiendo que la película busca hacer una crítica social, tipo con lo de la mamá y el dueño del negocio, o esto mismo, que el inspector la trate como ladrona por el simple hecho de tener un papá ladrón, pero siento que está mal planteado. Sí, critica a la sociedad y cómo gente de escasos recursos tiene que hacer lo que pueda para subsistir, incluso si es desagradable, y que por ser de esa clase hay prejuicios y te encasillan. Pero a la película se le olvida lo que hizo una escena atrás. La mamá accede a algo que no le gusta para poder tener comida, pero en la escena siguiente se le olvida la mercadería. O Katy, que ve como 2 alumnas fueron las que robaron la cartera, y en la escena siguiente simplemente se queda callada y dice que ella no robó la cartera, en vez de decir lo que vio. O sea, si me vas a poner escenas así, que sigan una misma línea. Tipo, si Katy no va a denunciar a nadie, entonces borra la escena donde vea a las ladronas. Simplemente pon que entró al baño, había una cartera y la pillaron. Fin. Otra cosa mala de la película es las escenas extra y que nada aportan a la trama. Como la del dueño del almacén diciéndole a Mercedes algo sobre su esposo. O la de la esposa del dueño del almacén caminando. Y ya, eso es todo. Hay varias escenas así, que no entiendo el propósito. No entiendo para qué están, porque no aportan nada. Siguiendo con la película, unos detectives interceptan a Mercedes y a Katy y las llevan a reconocer el cuerpo de Radomir, pero una vez en la morgue, ninguno de los 2 cadáveres es el de él, sino de Tulio. Es Tulio, mamá. Lo que lleva a que los detectives hagan más preguntas. Otro temita que me molesta, pero lo tocaré más adelante, cuando vuelva a ocurrir. Pantalla negro por milésima vez y vemos a madre e hija ir a tomar el bus, cuando se encuentran con el auto de Nelson, el amigo del hermano de Katy. O en verdad ahí se dan cuenta de que es más que un amigo, lo que decepciona de cierta forma a Mercedes, mostrando el pensamiento de la época. Recordemos que estamos en los 2000, por lo que ser gay era casi tan polémico como decir que no te gusta la palta. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Unos segundos más adelante, Danilo y Nelson las pasan a buscar para llevarlas a la casa. Y aquí hay un error de continuidad, porque literal los vimos fumando mota y muriéndose de la risa. Pero escena siguiente están claritos y despejados. O sea, o lo que fumaron era pasto o pegó menos que un té de manzanilla. En fin, una vez en el auto, a Mercedes comienza a costarle respirar. Y ya en la casa está cada vez peor. Así que una vecina la va a ver y se manda un comentario tan de viejo. Es que estas gripes de ahora, mijita, no son como las de antes. O sea, yo cacho que de más conocen a un vecino, vecina o incluso alguien de su misma familia que dice eso. Pucha, me da lata, porque es una escena seria, pero esta frase me hace reír. En volada esa era la idea, alivianar un poco el ambiente, porque lo que está pasando es serio. En fin, al día siguiente Mercedes no despierta, y en la escena siguiente vemos su funeral, por lo que Katy queda sola junto a su hermano, ya que su padre se fue hace rato escapando de la policía, y su madre, quien era la que sostenía el hogar, ya no está en esta vida. Es heavy como te retratan la película, porque en verdad no siento que sea algo exagerado, sino que es algo que realmente puede pasar, y más aún en el contexto de Katy, clase baja y alejada de la ciudad. Pero Katy tiene el panorama claro. Al tiro le pregunta a su hermano Danilo que qué es lo que van a hacer, ya que están ellos 2 contra el mundo. Y Danilo le responde: Aperrar nomás por Katy, como lo hace todo el mundo. No les queda de otra. Así, Katy consigue pega en el negocio donde trabajaba su mamá, pero días más tarde su hermano Danilo la abandona, con la excusa de que le salió una peguita. ¿Será verdad que iba a volver? ¿Danilo la deja por necesidad y volverá una vez tenga el dinero? ¿O acaso fue la excusa para deshacerse de un peso? No se sabe, porque la película no profundiza en ello, pero en verdad da lo mismo.
porque el tema es que Katy se queda totalmente sola. Incluso lo último que quedaba de su núcleo cercano se desmorona. Pero Katy no le tiene miedo a nada, aunque esta vez suena más como si quisiera convencerse de ello, más que realmente sea así. Días después, llega Chemo a la casa, trayéndole otro libro a Katy, y mientras conversan, le pregunta si no le da miedo vivir sola, a lo que Katy responde que al principio sí, pero después se acostumbra a vivir con ese miedo, dando una contradicción entre lo que dijo hace unos instantes atrás. No creo que haya sido un error, sino que este contraste nos muestra por lo que realmente está pasando Katy. Está en un proceso donde tiene que ser valiente, que no significa no tenerle miedo a nada, sino aprender del miedo y acostumbrarse a vivir con él. La cosa es que Chemo finalmente le dice que fue a verla por un tema de los conejos, que Katy había mencionado, pero ella le responde que fue el día anterior, así que ya que no van a ir a ver conejos y liebres, mejor que les salte la liebre. ¿O no era así? Entonces Katy le pide a Chemo que se desnude y que se acueste en la cama. Y después de eso, Katy se desnuda y... ¡Ey! ¡Manos donde las vea! ¡Manos donde las vea! Bueno, Katy y Chemo lo hacen y cuando Chemo se va, encuentra un conejo y lo libera, tal como lo hizo Katy al inicio de la película. ¿Casualidad o simbolismo? No lo sé. Tal vez representa que tanto Katy como Chemo liberan al conejo, ya que quieren liberarse de lo que los ata a sus pésimas realidades. O quizás refleja que, aun con lo poco que han interactuado, han marcado la vida del otro. O simplemente es una escena más y yo le estoy poniendo color. Al día siguiente una amiga de Katy le pregunta qué pasó con el Chemo, así que Katy le comenta. Y aquí debo hacer un paréntesis para opinar finalmente sobre esa cosita que dije que me molestaba. En la película constantemente aparecen personajes o tramas de la nada, como Tulio, el finado de la morgue, que nunca apareció antes de esa escena, pero los personajes lo conocían. O el tema de los conejos, que nunca se mencionó antes, pero ahí está. O esta misma amiga, que tampoco apareció antes en la película. Incluso vimos a Katy sentarse sola en el colegio. Y después nos dicen que tiene una amiga. Me molesta este tema de que aparezcan cosas de la nada. Eso más los Fade to Black le quitan continuidad a la película. Tipo, no les costaba nada presentarnos a Tulio en la cárcel la primera vez que vimos a Radomir. Que Katy y Chemo en una de sus conversaciones mencionaran algo que tenga que ver con conejos. O ver a Katy sentada con su amiga. De esa forma conoceríamos a los personajes de antes. Tendríamos alguna noción de ellos. Y no sería tan sorpresa y de la nada que aparezcan después. No sé si me explico. Continuando con la historia, Katy se va a trabajar con el dueño del almacén y van a comprar cosas para este. Y de vuelta, el viejo se le empieza a insinuar a Katy, que lo rechaza bien chora. Pero el viejo sigue y sigue insistiendo. ¿Y saben lo que pasa después? Yo tampoco, porque se viene otro Fade to Black por la cresta. De verdad que esto es pésimo, porque no se entiende si el viejo logró su cometido y abusó de Katy, o si ella logró evitarlo. Sí, a la escena siguiente, después del Fade to Black, se entiende que al final este imbécil sí abusó de Katy. Pero a ver, no creo que sea difícil hacer una escena que se entienda por sí sola. No digo que tenga que ser explícito, para nada, porque en verdad nadie quiere ver algo así. Pero sí se puede crear una escena que implícitamente deje claro lo que va a pasar. Por ejemplo, en Requiem for a Dream, cuando el personaje de Jennifer Connelly se topa con el personaje de Keith Richards. O en Sleepers, o Hijos de la Calle. Ahí no muestran nada, pero con las actuaciones, los gestos y esas cosas se sabe que lo que viene no es para nada bonito. Y de hecho con simplemente mostrarte un poco de eso ya te deja con una sensación desagradable. Entiendo que la película quiere criticar este aspecto, al igual que con la mamá, que Katy, para poder subsistir, tiene que hacer cosas desagradables. Pero de nuevo, está mal puesto en escena, entonces no se logra apreciar bien la crítica. Al final Katy agarra sus cosas y se va a Valpo, a buscar a su padre, y también en busca de un mejor pasar. Y en este viaje conoce a Fernando, un travesti. No, te van a funar. Supongo que así se les decía en ese tiempo, por eso lo llamo así, y me declaro un ignorante en esa materia. Así que no sé bien si ahora se llamaría travesti, drag, trans, pero bueno, creo que se entiende a lo que voy. Mr. Should I call you Mr.? Este personaje acoge a Katy mientras se queda buscando a su padre, y cuando va a la cárcel le informan que su padre está en el hospital, y ya que no tiene dónde quedarse, la mandan a un centro correccional, pero su estancia dura poco, ya que aprovecha una especie de mutín para escaparse del lugar, y así poder seguir buscando a su papá, a quien encuentran en un hospital. Con él y luego del alta recorren Valparaíso, hasta que Radomir cae nuevamente en el hospital, donde le informan que el tratamiento es caro. Así que para poder sobrevivir y además pagarle los gastos del hospital a su padre, Katy se adentra en la prostitución. No por gusto, no porque quiera, sino por necesidad. Nuevamente la crítica. Accede a algo desagradable solo por el hecho que necesita sobrevivir. Días después va a ver a su papá al hospital, pero allí le informan que falleció. Y al final, Katy compra un pasaje hacia Arica y se embarca en esta próxima etapa de su vida. Mientras menciona que no le tiene miedo a nada. Y la película, en vez de darnos un final feliz y hacer que se tope con Chemo, quien también quiere ir a Arica, el bus simplemente pasa de largo. Una escena que encontré innecesaria. Porque, no sé, ¿cuál se supone que es el propósito?
Filo, solo espero que Chemo haya podido llegar y hayan podido juntarse. En fin, la película es bastante interesante, déjenme decirles. No es una obra maestra, pero sí me gustó y la encuentro una buena película por el tema que plantea. Esta representación de lo que perfectamente puede ser la realidad de alguien. No siento que sea algo exagerado y por lo tanto que no sea creíble, sino que presenta una historia que realmente puede llegar a pasar, si es que no ha pasado ya. Claramente en cuanto a aspectos técnicos deja que desear, como lo que comenté. Los excesivos Fade to Black, que llegamos a 54 gente. Sí, los conté. 54 para una película de 1 hora y media de duración. Escaleta. Las escenas innecesarias que no aportan a la trama, como la esposa del almacenero caminando, o Katy y sus compañeras sapeando, qué sé yo. Y también los temas o personajes sacados de la nada. Sin embargo, incluso con eso, está lejos de ser una mala película. De hecho, todo lo contrario. Yo le voy a dar 3 Fade to Black de... Ya, mentira, es broma, basta con eso. Yo le voy a dar 3 pasajes a Arica de 5 y eso. Esa sería la reseña del video. Si te gustó, no olvides darle like y comentar, que me ayuda a crecer y así traer más videos. Y obvio, si les gustaría que comentara alguna otra película, también pueden dejarlo en comentarios. También pueden compartir, suscribirse, si así lo desean. Muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que les haya gustado el video. Espero también que tengan un excelente día y nos estamos viendo para la próxima.